Arsenal logra ganar el Derby del norte de Londres, victoria muy relevante en un Emirates abarrotado de aficionados, en el que especialmente es relevante no solo porque le permite soñar con estar cada día más cerca de sus rivales más cercanos, como lo es Chelsea y Manchester City, sino también que cada día le da tal vez esta pequeña idea de que no solo puede pelear por la liga, sino también puede llegar a ganar, en el que por ahora, hoy en Fútbol Entertainment, aprovecharemos para hablar de todo lo que nos dejó la jornada número 15 de la Women's Super League. En el que, como siempre, antes de comenzar, esperando que hayan tenido un excelente día, que comenzamos este análisis de todo lo que nos dejó esta gran jornada, cargada de muchos goles especialmente, en el que, como siempre, para realizar un pequeño análisis de todo lo que nos dejó esta gran jornada a través de cada uno de sus grandes enfrentamientos, pasaríamos a ver, por supuesto, los resultados y asimismo luego la clasificación, en el que rápidamente comenzaríamos hablando de el enfrentamiento entre Manchester City y Everton, el cual dio la apertura a la jornada, enfrentamiento que culminó con un 2-1. Más adelante, el Derby del norte de Londres, cuya victoria fue de Arsenal por 1-0. Más adelante encontraríamos a Aston Villa 1, Liverpool 2, disculpen, en este caso es Aston Villa 1, Liverpool 4. Más adelante Bristol City 3, Brighton and Hove Albion 7, West Ham United 1, Manchester United 1 y en el enfrentamiento que culminó la jornada, Leicester City 0, Chelsea Football Club 4. Asimismo encontraríamos en la tabla de clasificaciones de la liga rápidamente a no solo bastante cercanos y con no solo interesante, sino muy prometedor futuro para lo que es la competición y la lucha por la liga específicamente. Hablaríamos de rápidamente, haciendo un pequeño espacio a los puestos de descenso, encontraríamos a Bristol City con 6 puntos, pues a Minaret cercano a este con 12 puntos. Una diferencia de 6 puntos, sí, pero que a través del lapso de enfrentamientos puede llegar a hacerse algo corta. Asimismo, encontraríamos equipos como Everton y Brighton and Hove Albion muy cercanos a este, en el que rápidamente en las posiciones más adelantadas de la clasificación no solo encontramos a Arsenal, como mencionábamos, tercero, pero con 34 puntos, que ahora mismo le permiten estar muy cerca a Manchester City y a Chelsea, ambos con la misma cantidad de puntos y que ahora solo les diferencia en este caso, el percentil de la diferencia de gol, en el que ahora sí cabe destacar, por ejemplo, temporadas muy prometedoras para equipos como Liverpool y Tottenham Hotspur, ambos en la posición número quinta y sexta, especialmente Liverpool, que ahora mismo se encuentra a 25 puntos, con la misma cantidad de puntos que el cuarto lugar de la Women's Super League, Manchester United, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de estos grandes enfrentamientos, especialmente en uno de los claros candidatos a lo que es la lucha por poder ganar la liga. En este caso hablaríamos del enfrentamiento entre Manchester City y Everton, un enfrentamiento que no solo dispuso, por ejemplo, que Everton tratara de presentarle muchos problemas a la hora de las transiciones a este Manchester City, especialmente en jugadoras en las cualidades de juego en medio campo, en el que no solo encontramos a Hannah Berenson, Claire Wheeler y Catherine Müller, Catherine Müller en muchas labores de acompañamiento, especialmente a la hora de las presiones en el medio campo de este Manchester City, en el que fue crucial que no solo Yui Hasegawa tuviera esta incomodidad de siempre al tener el balón, tener una jugadora adelantada, al no poder generar un pase desde atrás y asimismo no poder generar este crecimiento bastante dinámico a la hora de las conducciones de juego, muchas veces fundamentadas por esta gran jugadora representante de la selección japonesa. La verdad es que le presentaron muchos problemas en los primeros minutos a este Manchester City, que al final poco a poco trató de reconvertir esta faceta de juego en darle algo o presentarle algo más de dinamismo a través de rápidas transiciones de juego por las bandas, algo crucial en jugadoras como Leidan Iwahabi o Christian Jasmine Caperi, perdón, en el que poco a poco ambas jugadoras
no solo se han consolidado en el primer equipo, sino también han sido bastante representativas de que tal vez en algunas facetas de juego en las que tu rival te presenta algo más de problemas, pueden llegar a ser piezas fundamentales para tener algo más de confiabilidad a la hora de presentar mayor capacidad de herramientas a poder llegar a resolver un resultado. Algo que pues, se pudo ver para este enfrentamiento, no solo como mencionábamos, la verdad es que Everton, aunque no fue muy dominante ante su rival, sí le presentó muchos problemas a la hora de transicionar, algo que en los primeros minutos generó un enfrentamiento, un partido algo lleno de interconexiones, un poco de crecimiento y dominio de Manchester City, sí, pero nos daba esta tendencia que el equipo debía mejorar para obtener una victoria. Asimismo, muchas veces estos momentos en los que puedes llegar a ser duditativo, tus mayores referentes y especialmente jugadoras tan importantes para lo que es el proyecto de Manchester City para esta temporada como Khadija Shaw, que puedan llegar a aparecer y aprovechar estos pequeños errores o estos pequeños momentos en los que las defensas pueden llegar a flaquear a la hora de generar pases o interconexiones. La verdad es que ayudaron muchísimo a que este Manchester City pudiera llegar a encontrarse en este enfrentamiento con un poco más de comodidad y al final poder dar algo más de apego a lo que muchas veces hemos visto en este Manchester City a través de poder llegar a encontrarse específicamente a la hora de marcar y asimismo tratar de potenciarse un poco más, en el que pudimos ver no solo esto a través de este enfrentamiento con una gran irrupción, por supuesto, a la hora de las presiones de Khadija Shaw, sino también la verdad es que para esta victoria también fue fundamental el desarrollo de juego por las bandas, por supuesto con un equipo tan dinámico y con una vertiente algo más beneficiosa de la posesión del balón. No iríamos con una característica específica de ser demasiado contundente a la hora de generar muchos pases, sino más bien transiciones efectivas, especialmente como mencionábamos a través de las bandas, en las que fue fundamental no solo Lauren Hemp a la hora de desencadenar todas esas grandes capacidades de juego, sino también especialmente el tener una jugadora con tan capacidad de dinamismo que pueda llegar a potenciar todas estas actitudes de juego durante muchos minutos y especialmente que ellos se traduzcan también poder llegar a marcar más goles en beneficio de Manchester City ayudaron muchísimo especialmente a este enfrentamiento en el que como mencionamos no diríamos que el juego fue demasiado relevante a la hora de las transiciones sino que más bien al final este Manchester City poco a poco pudo llegar a trabajar en un ambiente óptimo y este ambiente óptimo le presentó un porcentaje de un 2-1 en el que como mencionábamos muy relevante a la hora de la clasificación teniendo en cuenta que te cuenta ahora mismo con la misma cantidad de puntos de Chelsea, en este caso 37 y con un Arsenal que sigue ganando y tratando de estar bastante cerca de estos dos equipos. La verdad es que enfrentamientos como estos son muy necesarios para poder llegar a soñar con ganar la liga, algo que por ahora teniendo en cuenta la cantidad de partidos y que el enfrentamiento cercano a equipos directos poco a poco se puede llegar a entrever a través de las diferentes jornadas. La verdad es que esperemos que este Manchester City siga generando grandes actuaciones y asimismo especialmente que pueda llegar a seguir generando algo más de competitividad en algo bastante relevante para la competición como lo es la tabla de posiciones de las máximas goleadoras en el que cabe destacar que Khadija Shaw, por ahora, con este gran gol y que dio la apertura del marcador, se encuentra primera con 15 puntos, pero muy cercanos a esto, a Lauren James con 12 puntos y asimismo otra jugadora muy relevante de la que hablaremos más adelante, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Aston Villa y Liverpool, un Aston Villa que tal vez se resintió al no poder llegar a contar con, por ejemplo, la irrupción en el equipo de Adriana León para esta temporada ha sido fundamental para que muchas veces, aunque el equipo no pueda llegar a ser superior ante su rival, aún así, a pesar de ello, con sus características técnicas, especialmente con sus facetas de finalización, han podido llegar a generar algo más de equilibrio a lo largo de esta temporada, algo que lastimosamente no se pudo dar para este enfrentamiento ante el Liverpool, en el que como la mencionábamos, la jugadora ahora mismo se encuentra participando de la Copa Oro. Esperemos que por supuesto le vaya muy bien en esta competición. Y asimismo, ya hablando un poco más de sus compañeras, en este caso para el enfrentamiento entre Aston Villa y Liverpool, la verdad es que
a determinación y poco a poco el desarrollo de juego determinaba, por ejemplo, que el Liverpool no solo fuera un poco más propositivo con su protagonismo a la hora de tener el balón, sino también poco a poco generar estas certezas de generar muchos tiros y que básicamente este porcentaje de siempre tratar de disponer algo más de superioridad ante tu rival en esta faceta específica, de tratar de continuamente hacerle retroceder para que pueda llegar a sentirse más seguro, ayudó muchísimo a que, por ejemplo, en un porcentaje de tiros totales, este Liverpool tratará de fomentar un poco más de superioridad. Aún así, este Aston Villa trató de trabajar hasta los últimos minutos de este enfrentamiento para tratar de imponer algo más de creatividad, en el que fueron fundamentales, por supuesto, disculpen, el gran momento que está teniendo, por ejemplo, Christian Hansen, que muchas veces hemos destacado a la hora de que le ha dado un poco más de certeza a este Aston Villa por la zona de la banda izquierda, algo que necesitaba de verdad para que el equipo pueda llegar a ser algo más, tal vez no solo sustentable, sino también que pueda llegar a ratificarse en enfrentamientos como estos en los que tal vez no pueda llegar a disponer de jugadoras muy relevantes para el equipo como lo han sido Adriana León, sino también a través de su irrupción en el primer equipo pueda llegar poco a poco a darle algo más de credibilidad a que era un enfrentamiento bastante difícil, por supuesto. La verdad es que ahora mismo Liverpool es uno de los mejores equipos que podemos ver en esta Women's Super League, pero que aún así, la verdad, demostró que es un equipo bastante capaz. La verdad es que muchas veces hemos tratado de destacar a este Aston Villa como un equipo que puede llegar a más. Por ahora no fue suficiente para poder llegar a obtener una victoria ante el equipo, en este caso de Liverpool. Un Liverpool que no solo contó con una gran actuación a la hora de la parcela de crecimiento en las labores defensivas para optimizar lo mejor de tus compañeras y asimismo generar desde atrás asistencias o pases claves, algo fundamental en este enfrentamiento para Emma Kiovisto, especialmente por la zona de de las bandas, disculpen, en el que no solo pudo llegar a beneficiarse a la hora de poder generar el protagonismo, una gran cantidad de minutos a la hora de generar protagonismo, a la hora, disculpen por la consecución de palabras, para poder recuperar el balón específicamente y asimismo tratar de adelantar muchas veces al equipo. La verdad es que ello se tradujo en un 4-1, disculpen, un 1-4, que no solo ayudó muchísimo a este Liverpool, sino también que al final, como mencionábamos anteriormente, ahora mismo se encuentran con la misma similitud de puntos de Manchester United, que por ahora una temporada bastante eficiente que trataremos de hablar más adelante, pero que no solo nos deja algo más de certezas para este equipo, sino también, la verdad, una temporada bastante prometedora para un equipo que sigue creciendo y teniendo en cuenta su porcentaje de plantilla, la inversión que se ha generado y que en comparación a otros equipos no iríamos tratando de desmeritar la proyección de Liverpool, pero diríamos que hay algo más de superioridad en equipos asimismo adelantados en la clasificación, pero que aún así ello no le ha dado esta capacidad de ser inferior, sino más bien el equipo ha seguido creciendo a través de poco a poco tener un poco más de confianza, en el que por ahora, si hablamos de confianza, la verdad es que este enfrentamiento entre Bristol City y Brighton Hove Albion no solo representó uno de los enfrentamientos con mayor cantidad de goles que hemos visto en la Women's Super League, sino también que poco a poco, por ejemplo, este equipo pueda llegar a beneficiarse de tener un poco más de jugadoras disponibles a la hora de marcar, algo que puedo llegar a ver para este enfrentamiento, especialmente en jugadoras cruciales a la hora de qué puede llegar a desenvolver o qué puede llegar a básicamente soñar este Brighton and Hove Albion a lo largo de esta temporada, en este caso hablando de Elizabeth Charland, jugadora que ahora mismo se encuentra en la posición número 3 de las máximas goleadoras de esta Women's Super League, con 11 tantos, que por ahora ya ha superado su marca la temporada pasada con 10 tantos. La verdad es que no solo ha representado que con este doblete, por supuesto, que el equipo pueda llegar a seguir creciendo a través de su fiabilidad y consistencia a la hora de marcar, sino también que poco a poco, como mencionábamos, la erupción de mayor cantidad de jugadoras disponibles a la hora de generar definiciones no solo te da un mayor porcentaje de
crecimiento a través del rendimiento. Muchas veces la verdad es que marcar en un deporte como este, como lo que es tan fundamental, ayuda desde el factor anímico y da un poco más de proyección a lo que puede llegar a disponer el equipo durante más minutos. Especialmente lo pudimos ver para este enfrentamiento ante Bristol City, en el que no solo fue muy dinámico a la hora de generar una consecución de juego que le permitiera poder llegar al área rival y poder marcar, sino también poco a poco ser superior a su rival, que diríamos que la certeza y la consolidación de juego aún así permitieron que poco a poco Bristol City pudiera llegar a marcar, sí, pero diríamos que al final se notó bastante la capacidad de juego y el dinamismo de Brighton a Hove Albion, y ello al final permitió que poco a poco una victoria se fuera acercando, especialmente con un marcador tan pronunciado. Como mencionábamos, siempre ayuda a que el equipo pueda seguir fomentando grandes capacidades de juego y que esperemos, por supuesto, especialmente en la Elizabeth Terland, tener grandes actuaciones a lo largo de esta Women's Super League, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre West Ham United y Manchester United, enfrentamiento que culminó con un 1-1, en el que no solo se vio un Manchester United algo mermado a través de que se le veía algo resentido, especialmente en lo físico, en el que le costó bastante poder llegar a ser competitivo a la hora de transicionar rápidamente de una faceta de crecimiento desde el inicio de su campo a poder llegar a finalizar en el campo rival, algo que no pudo llegar a efectuar durante muchos momentos, y al final ello le costó que poco a poco, aunque pudiera llegar a obtener la apertura del marcador a través de Rachel Williams, jugadora muy confiable a la hora de no solo tener un soporte a la hora de tener mayor cantidad de jugadoras disponibles para poder marcar y generar finalizaciones, como mencionados en Brighton and Hove Albion, fundamental a la hora de una temporada tan larga, en el que, por ejemplo, mencionabas anteriormente a Rachel Williams. La verdad es que diríamos que a la hora de las parcelas ofensivas fue de las mejores, aunque también cabe destacar que el equipo tampoco demostró demasiado en esta faceta específica de la finalización. Al final, ello le costó que poco a poco, si no trataba de ser algo más propositivo, este West Ham United aprovecharía, así sea, una pequeña faceta de juego para poder marcar. Lo demostró, por ejemplo, en las jornadas anteriores, ganando a rivales muy difíciles como Arsenal, que no solo es un equipo muy competente a la hora de su proyección y adelantamiento en juego de contraataque, sino también al final ello definió en este enfrentamiento ante Manchester United que poco a poco al final un empate podría llegar a ser posible, y asimismo se demostró a lo largo de los últimos minutos, en el que, como mencionábamos, la verdad es que no diríamos que este Manchester United se encuentra en su mejor momento, y en una comparativa a lo largo de las anteriores temporadas diríamos que el equipo se ahora mismo, poco a poco hablábamos anteriormente en otras jornadas, en el que como ha sido un miedo constante el que este Manchester United se estancara en su proyecto. Diríamos que por ahora es bastante difícil el no denominarlo de esta manera, en el que por ahora diríamos que quedan más de 8, 7 partidos, en este caso con 22 jornadas. Esta Women's Super League promete que tendrá un final bastante relevante y muy importante para estos equipos, en el que este Manchester United no solo se aleja de la clasificación o puestos muy adelantados de la misma, ahora mismo con una diferencia de puntos de casi 11, disculpen, de 9 puntos a su rival más cercano, en este caso más adelantado en la posición como es Arsenal. Diríamos que una temporada bastante difícil para el equipo, y que siempre da rienda suelta a este pequeño problema, como lo puede llegar a ser, que tal vez sea el momento de generar un cambio, y un cambio bastante fuerte para lo que pueda llegar a representar el futuro del equipo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue, por supuesto, otra gran actuación de Chelsea, especialmente ante un rival tan difícil como lo puede llegar a ser de local como lo es Leicester City, en el que si hacemos una comparativa en anteriores jornadas, la verdad es que no solo le ha presentado problemas a equipos como Manchester City, a Arsenal, sino también que poco a poco, la verdad es que este Leicester City, a pesar de que
no se encuentra en posiciones muy adelantadas en la clasificación. El equipo ha dado un salto comparativo a la temporada pasada, especialmente en el que por ahora se encuentra algo lejano a las posiciones de descenso, muy relevante para el proyecto, por supuesto, pero que también el que pueda llegar a ser algo más propositivo ante rivales más adelantados en la clasificación, especialmente de rivales tan difíciles, diríamos que da un poco más de esperanza que este Leicester City todavía no ha dado todo de sí, especialmente para este enfrentamiento en el que no solo le propuso algo más de en equilibrio en los primeros minutos ante este Manchester, disculpen, ante este Chelsea, pero que al final lastimosamente no fueron suficientes para poder concadenar algo más de valor en lo que podrían llegar a ser los puntos, especialmente con un Chelsea que no solo contó, por ejemplo, con la titularidad de Mayra Ramírez, una Mayra Ramírez que no pudo llegar a ser convocada por su selección, recordando que digamos que su fichaje no solo fue fundamental a la hora de tener esta continua seguidilla de bajas en lo que son las lesiones. Por ejemplo, también pudimos ver un poco más de que, por ejemplo, jugadoras como Katarina Macario pudieran llegar a volver al equipo y especialmente poder llegar a volver a marcar. Han sido fundamentales para que, por ejemplo, tal vez algo más de competencia en la faceta de las referencias ofensivas pueda llegar a seguir fomentando algo más de capacidad, especialmente como mencionábamos, un Chelsea que se encuentra primero, pero con un Manchester City y un Arsenal que siguen estando cada vez más cerca. La verdad es que tener mayor cantidad de referencias ofensivas, especialmente para estos lapso de las próximas y especialmente esta jornada, serán fundamentales para que Chelsea pueda llegar a alzar un potencial título, en el que por ahora mencionábamos a Mayra Ramírez y esta proyección de tener mayor cantidad de referencias ofensivas. Básicamente esta fue la explicación de por qué ahora mismo no se encuentra participando en la Copa Oro. Disculpen, sí, en la Copa Oro, sí, digamos que en la Copa Oro, en el que muy representativa y muy relevante para la selección colombiana de fútbol. Por supuesto, la verdad es que tenerla en esta competición ayudaría muchísimo a la selección tricolor. Por ahora no se ha visto, pero aún así nos ha dado por ahora el beneficio de que Mayra Ramírez pueda llegar a marcar o pudo llegar a marcar su primer gol en este Chelsea, algo muy relevante para Chelsea, por supuesto, para esta gran jugadora cuya proyección en este equipo sigue dando mucho que hablar y especialmente cosas muy positivas, en el que no solo para este enfrentamiento ante el Leicester City tuvo que generar muchos duelos y beneficiarse muchas veces de sus cualidades físicas, sino también ello ayudó muchísimo a que este Chelsea poco a poco pudiera llegar a fomentar una victoria por 4-0, en el que, como mencionamos, no solo tuvimos la irrupción de la apertura del marcador en jugadoras como Laita Natalie Bjorn, en este caso desde la zona de las referencias defensivas, siendo una jugadora en este caso con el rol de central, siempre puede llegar a aportar a este equipo el que mayor cantidad de jugadoras puedan llegar a marcar, por supuesto, especialmente en la diferencia de gol, algo que ayudará muchísimo a este Chelsea para seguir alejándose poco a poco de estas continuas persecuciones de sus rivales más cercanos. Y asimismo, como mencionamos, también ayudará muchísimo a este Chelsea, en el que jugadoras como estoy continuamente olvidando su nombre, Katarina Macario, van a llegar a aparecer, volver al equipo y asimismo seguir aportando goles. El que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento más relevante que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Arsenal y Tottenham, un derby del norte de Londres que tal vez no fue de los mejores a la hora del porcentaje de, en este caso, la conversión de goles, pero nos dejó grandes momentos por parte de ambos equipos, en el que no solo encontramos un Arsenal que siempre buscó ser dominante, pero también a un Tottenham Hotspur que siempre buscó ser propositivo, algo que, teniendo en cuenta que lo que mencionábamos no solo era es y será, o esperemos que sea, un Arsenal que poco a poco se compromete a ser continuamente uno de los claros candidatos a poder ganar esta Women's Super League, sino también que este momento específico le pueda llegar a seguir dando un poco más de empujones para poder dar
algo más de qué hablar en esta temporada. La verdad es que enfrentamientos como estos ante rivales tan difíciles como Tottenham Hotspur ayudan muchísimo. El que rápidamente pasaríamos a hablar del equipo visitante para tratar de enfocar un poco más lo que ahora puede llegar a representar este Arsenal, en el que no solo encontramos una gran actuación, por ejemplo, de jugadoras como Marta Thomas, especialmente en su papel de ser pieza fundamental a la hora de las labores de adelantamiento. La verdad es que este Tottenham no diríamos que fue el mejor equipo en este enfrentamiento a la hora de, por ejemplo, retener el balón, sino más bien buscó los momentos en los que, disculpen, en los momentos en los que podría ser un poco más asociativo y generar mayor cantidad de descargas posibles por las bandas para tratar de incursionar en una, no diríamos una salida continua de que todo el equipo tuviera que adelantarse, sino más bien en que jugadoras como Marta Thomas y Salem Bissett tuvieran esa capacidad de adelantamiento por las bandas y que ello ayudara muchísimo a tal vez generar una cercanía en el área rival y con una pequeña descarga tratar de marcar, algo que desenvolvió durante muchos minutos y que la verdad dio algo más de proposición y equilibrio en los primeros minutos de este enfrentamiento, pero que al final estábamos hablando de Arsenal, ahora mismo uno de los candidatos a poder ganar esta competición. Si lo logrará, diríamos que eso es algo que trataremos de analizar en otro video, pero que por ahora no solo nos deja grandes actuaciones de jugadoras como Ben Mee, sino también de Alessia Russo, fundamental a la hora de la consecución y la finalización en este Arsenal, que la verdad ha encontrado en esta gran jugadora ex Manchester United, por supuesto, no solo una pieza fundamental para poder tener algo más de sintonía en la finalización, sino también que poco a poco con una nueva protagonista en este gran Arsenal cargado de grandes jugadoras, la verdad es que la irrupción de esta talentosa jugadora no solo representa que a este Arsenal pueda llegar a seguir soñando con lo más alto, sino también, especialmente, que esto pueda llegar a significar, por ejemplo, el poder alzar un título, algo fundamental ahora mismo para no solo el proyecto y sus jugadoras, sino también, por ejemplo, para su entrenador, Jonas Eidevall, que ha generado una gran labor en este Arsenal y que la verdad ayudaría muchísimo a que el proyecto siguiera creciendo en tal vez poder alzar un título, en el que por ahora culminaríamos hablando de este enfrentamiento, no solo a través de la clasificación, como mencionábamos, bastante cerca de equipos como Manchester City y Chelsea, sino especialmente en que pudimos ver uno de los récords a la hora de tickets y mayor cantidad de aficionados viendo un enfrentamiento de la Women's Super League, algo que ayuda continuamente a que el proyecto, especialmente del fútbol femenino internacional, siga creciendo y especialmente el que mayor cantidad de personas puedan llegar a seguir viendo las grandes irrupciones y las grandes capacidades de juego que pueden llegar a presentar estas grandes jugadoras, que no solo estamos hablando del mejor nivel de la selección inglesa, por ejemplo, sino básicamente si damos un pequeño vistazo a estas plantillas de las mejores protagonistas de las mejores divisiones y de las mejores divisiones del planeta, en el que poco a poco con más reflectores esperemos que siga generando mayor capacidad de crecimiento y asimismo grandes actuaciones de estas grandes jugadoras, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de el 11 inicial de esta temporada, disculpen, el mejor 11 de esta jornada, en el que rápidamente hablaríamos de Mackenzie Haaland en la portería, fundamental para poder salvaguardar en los últimos minutos un punto muy relevante ante un rival muy difícil como lo es Manchester United, y asimismo que ayuda a que poco a poco el equipo pueda llegar a salir un poco de la zona de descenso. Más adelante encontraríamos a Pauline Brenner de Brighton and Hove Albion, fundamental para ser pieza clave de lo que representó esta goleada por 3-7, especialmente con una gran capacidad de juego y que ayudó muchísimo a que este Brighton and Hove Albion pueda llegar a obtener un marcador tan pronunciado y que esperemos pueda llegar a seguir fomentándolo durante más jornadas, en el que en la zona central encontraríamos a Grace Fisk y a Natalie Bjorn, jugadora de Liverpool y Chelsea, ambas fundamentales para salvaguardar un poco más las transiciones de juego, especialmente con, digamos, ambos con esta comparativa de ser bastante propositivos y con una gran capacidad a la hora de adelantamientos, que estas grandes jugadoras puedan llegar a generar grandes actuaciones, ayuda muchísimo, especialmente en jugadoras como la Tammy Bjorn, que puedan llegar a marcar, también puede ser un plus, además de esta gran actuación en el bloque defensivo.
en el que culminaríamos este bloque hablando de Katie McCabe, en este caso de Arsenal, y la gran actuación que tuvo en el derby del norte de Londres ante Tottenham Hotspur, y especialmente no solo con su capacidad de juego y dinamismo, la verdad es que ayudaron muchísimo a que una compañera que destacaremos más adelante pudiera sentirse muy acompañada, pero también especialmente que pudiera llegar a sentir un poco más de favor y facilidad a la hora de rápidamente poder generar una descarga y tal vez poder generar estas asistencias o marcar, algo que ayuda muchísimo a este Arsenal. El que rápidamente en el medio campo encontraríamos a Katie Sullivan, diríamos que de lo mejor de este Manchester United en su enfrentamiento ante West Ham United. Una jugadora con una amplia experiencia y con una gran capacidad de salir desde atrás y generar algo más de equilibrio en su equipo. La verdad es que desenvolvió un enfrentamiento bastante interesante en la faceta técnica y el trabajo desde atrás, o diríamos el trabajo en las sombras, que muchas veces lastimosamente no pueden llegar a ratificarse en 3 puntos, pero que aún así tratamos de destacar en este 11 inicial, en el que rápidamente como compañeras en el medio campo encontraríamos a Emma Kiovisto y Jelena Jankovic, en este caso la primera de Liverpool y la segunda de Chelsea, fundamentales a la hora de diríamos el marcador de cada uno de estos dos enfrentamientos, especialmente con una Jelena Jankovic que no solo pudo generar asistencia, sino también siempre estando en la pieza fundamental o el momento clave para generar pases, sino también un poco más de sostenibilidad a este equipo tan adelantado como muchas veces lo es Chelsea y poder marcar. La verdad es que ayuda muchísimo a que este Chelsea pueda llegar a seguir creciendo, en el que rápidamente como referencias ofensivas encontraríamos a Lauren Heath, Ben Mead y Elizabeth Charland. Por supuesto, cada una muy protagonista de la victoria de cada uno de sus equipos y que por ahora no solo nos brindan jugadoras como Elizabeth Charland la oportunidad de tal vez poco a poco tener una nueva estrella en esta competición, sino que poco a poco también esta pueda llegar a ayudar a que este Brighton and Hove Albion pueda llegar a seguir presentando algo más de crecimiento, en el que esperemos la gran actuación de estas 11 grandes jugadoras pueda llegar a seguir desenvolviendo lo mejor de sus equipos, asimismo lo mejor de esta Women's Super League, en el que culminaríamos hablando de este análisis de esta jornada con la fotografía al momento destacado de la misma, como lo fue la gran victoria de Arsenal ante Tottenham Hotspur y que le ayuda, por supuesto, a seguir soñando con pelear por esta Women's Super League y tal vez, ¿por qué no?, en poder alzar un título bastante relevante para lo que es el proyecto, en el que por ahora culminaríamos con este resumen, por supuesto agradeciéndoles por haberlo visto y en el que no solo nos ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos y suscribirse a través de las diferentes plataformas, sino también la verdad es que ayudaría muchísimo a que este pequeño proyecto pudiera seguir creciendo. Asimismo, por ahora, deseándoles que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, me despido, como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.